¿Alguna vez escuchaste hablar de una antigua profecía sobre el río Éufrates? Y si te dijera que podría estar cumpliéndose ahora mismo frente a nuestros ojos, algo muy extraño está pasando en Medio Oriente. El río Éufrates, que ha corrido por miles de años, se está secando, y lo que está apareciendo en el fondo ha dejado a muchas personas sorprendidas. Las imágenes satelitales muestran lugares que antes estaban llenos de agua, ahora están completamente secos, con la tierra partida, como escenas sacadas de la Biblia. En este video vas a ver con tus propios ojos lo que está surgiendo allí y por qué muchos creen que esto podría ser una señal de algo mucho más grande. Los pobladores locales susurran historias inquietantes. Hablan de sonidos extraños que brotan desde el lecho expuesto, rugidos profundos, gruñidos sobrenaturales que resuenan como ecos de otro mundo. Pero estas no son simples leyendas urbanas. Los descubrimientos arqueológicos están confirmando que algo verdaderamente extraordinario yace enterrado bajo siglos de sedimento. Esqueletos gigantescos han emergido, estructuras óseas que desafían toda clasificación científica conocida. Cámaras de piedra misteriosas, talladas con precisión imposible, aguardan ser exploradas. Y lo más impactante de todo, una espada colosal, forjada con una aleación que la ciencia moderna no puede identificar, incrustada en el limo como si hubiera estado esperando este momento exacto para revelarse. Esto va mucho más allá de una simple sequía regional. Las Escrituras en Apocalipsis 16:12 nos advierten específicamente sobre este momento. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Podría ser que estemos presenciando el cumplimiento literal de una profecía milenaria? ¿Es posible que estas revelaciones sean señales tangibles de que el tiempo del juicio final se aproxima? Las evidencias que emergen desde las profundidades del Éufrates sugieren que la profecía no es metáfora, sino realidad visible y palpable. ¿Podría el Éufrates ser la clave para entender lo que viene después? Estamos presenciando el despertar de algo que ha estado sellado bajo las aguas durante milenios. ¿Podrían estos hallazgos estar conectados con el regreso de Jesucristo? Durante milenios, el río Éufrates ha sido la arteria vital de civilizaciones enteras, sustentando imperios desde la antigua Mesopotamia hasta las naciones modernas. Este coloso acuático que una vez alimentó los jardines de Babilonia y vio nacer las primeras ciudades de la humanidad, hoy se desvanece ante nuestros ojos con una velocidad que desafía toda explicación natural. Las imágenes satelitales de las últimas 2 décadas revelan una retracción dramática que deja sin aliento a los expertos. Secciones completas del lecho fluvial permanecen expuestas al sol abrasador del desierto mesopotámico y los vientos implacables que barren la región. Los científicos climáticos señalan sequías récord en todo Oriente Medio, una escasez de precipitaciones sin precedentes y el uso excesivo de recursos hídricos durante siglos. Sin embargo, para aquellos familiarizados con las Escrituras sagradas, esta no es simplemente una crisis ambiental más. Apocalipsis 16:12 ha permanecido como una advertencia profética durante 2 milenios. Llegaría el día cuando este río se secaría, no por accidente climático, sino por diseño divino deliberado. Y ese momento que parecía lejano puede haber llegado finalmente. Mientras las aguas ancestrales se desvanecen poco a poco, lo que emerge desde las profundidades fangosas no es solo historia antigua enterrada. Podría ser un presagio aterrador de eventos que están por desencadenarse sobre la humanidad. Equipos internacionales de investigadores, arqueólogos y lugareños valientes que se aventuraron a explorar el terreno recientemente expuesto, se toparon con algo que desafía toda explicación científica convencional.
fragmentos óseos de proporciones verdaderamente monumentales que no coinciden con ninguna especie animal catalogada en los registros paleontológicos mundiales. Inicialmente, los expertos más optimistas asumieron que se trataba del esqueleto fosilizado de alguna criatura marina prehistórica gigantesca, quizás un cocodrilo ancestral de dimensiones colosales o una ballena primitiva de especies aún no identificadas. Pero conforme más segmentos del esqueleto fueron cuidadosamente excavados y estudiados, emergió una imagen completamente diferente y mucho más perturbadora. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los restos esqueléticos se extienden por más de 30 pies de longitud, exhibiendo una columna vertebral serpentina extraordinariamente alargada y una estructura de costillas que no corresponde a ningún animal terrestre o acuático conocido por la ciencia moderna. El cráneo, la pieza más impactante del descubrimiento, presenta cuernos afilados y curvados hacia atrás de manera amenazante, características anatómicas que ninguna base de datos de biología marina o terrestre puede explicar satisfactoriamente. Más perturbador aún, resulta el hecho de que las mandíbulas masivas del cráneo están revestidas de hileras de dientes dentados y afilados, completamente inadecuados para cualquier herbívoro conocido o depredador acuático catalogado. La dentadura sugiere algo diseñado para desgarrar y destruir con una ferocidad que sobrepasa cualquier depredador natural. Algunos científicos escépticos insisten en llamarlo mito o anomalía evolutiva. Otros, especialmente aquellos profundamente familiarizados con las escrituras proféticas, lo identifican con un nombre que ha resonado a través de los siglos: Leviatán. En el libro de Job, capítulo 41, Leviatán es descrito con detalles que erizan la piel. Una criatura cuyo aliento enciende carbones ardientes, cuya espalda está cubierta de escamas impenetrables como una armadura divina, y cuya mera apariencia física aterroriza incluso a los guerreros más valientes y experimentados. El Salmo 74:14 habla específicamente de Dios, aplastando las múltiples cabezas de Leviatán en una demostración de poder supremo. Mientras muchos teólogos han descartado históricamente estas descripciones como representaciones metafóricas del caos primordial, el descubrimiento físico en el Éufrates plantea preguntas escalofriantes que no pueden ser ignoradas. ¿Podría esto ser evidencia física tangible de una criatura que una vez se pensó completamente extinta, o algo infinitamente peor, una entidad sobrenatural? Si Leviatán verdaderamente caminó sobre la tierra o nadó en sus aguas en tiempos antiguos, ¿qué otras criaturas monstruosas podrían estar ocultas bajo la superficie, esperando pacientemente el momento divino señalado para su revelación? A una distancia relativamente corta del sitio donde se encontraron los restos esqueléticos monumentales, otro objeto absolutamente asombroso fue desenterrado por los equipos de excavación. Una espada masiva de casi 9 pies de longitud total.
parcialmente enterrada en el lecho del río, compactado por siglos y sobresaliendo dramáticamente de una losa de roca base cubierta de sedimento mineralizado. La hoja metálica brilla con un resplandor tenue, pero perceptible bajo la luz solar directa, a pesar de estar completamente cubierta de capas de barro acumulado durante siglos de inmersión. Las pruebas metalúrgicas iniciales, realizadas por expertos, revelaron que la composición del metal no coincide con ninguna aleación conocida de la Edad del Hierro, Bronce o cualquier periodo histórico catalogado. La aleación demuestra una resistencia sobrenatural a la corrosión que desafía las leyes conocidas de la química, y la espada lleva grabados intrincados a lo largo de toda su empuñadura masiva que no se asemejan a ningún idioma, dialecto o sistema de escritura conocido por los lingüistas y arqueólogos especializados. Aunque algunos arqueólogos veteranos identificaron ciertas similitudes superficiales con escrituras filisteas antiguas y algunos elementos de scripts mesopotámicos primitivos, lo que realmente capturó la atención de la comunidad científica global fue el tamaño absolutamente descomunal de la espada, demasiado grande y pesada para que cualquier ser humano ordinario pudiera siquiera levantarla, mucho menos manejarla efectivamente en combate. Solo la empuñadura de la espada era considerablemente más larga que el antebrazo completo de un hombre adulto promedio, sugiriendo de manera inequívoca que quien la empuñaba originalmente debía medir al menos 9 pies de altura, posiblemente más. Los eruditos bíblicos, especializados en textos del Antiguo Testamento, inmediatamente establecieron conexiones directas con Primera de Samuel, capítulo 17, donde el joven pastor David mata al gigante filisteo Goliat, descrito específicamente como un guerrero de más de 9 pies de altura, y luego usa la propia espada del guerrero caído para decapitarlo en una demostración del poder divino sobre la fuerza bruta. Algunos investigadores especulan seriamente que esta espada podría ser exactamente la misma arma mencionada en las Escrituras, o tal vez otra arma contemporánea de esa época violenta, posiblemente empuñada por un pariente directo de Goliat u otro miembro de la misteriosa raza Nefilim mencionada en textos antiguos. Génesis 6:4 describe específicamente a los Nefilim como la descendencia híbrida de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una raza sobrenatural nacida de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, seres de poder, estatura y ferocidad sobrenaturales. El libro apócrifo de Enoc, aunque no considerado canónico por todas las tradiciones cristianas, proporciona detalles aún más escalofriantes, describiendo a estos seres como participantes activos en una rebelión cósmica que finalmente trajo el juicio divino devastador sobre toda la tierra antediluviana. Si esta espada verdaderamente perteneció a uno de estos seres híbridos, representaría mucho más que solo una reliquia arqueológica fascinante. Sería evidencia física tangible de un linaje genético corrupto que se creía había perecido completamente en las aguas del gran diluvio universal. Pero la pregunta que mantiene despiertos a los teólogos es: ¿qué pasaría si algunos remanentes de esta raza maldita lograron sobrevivir de alguna manera, enterrados en silencio mortal bajo el peso aplastante del tiempo y las aguas, esperando el momento profético para su revelación final? Un tercer descubrimiento, igualmente inquietante y misterioso, yace enterrado aún más profundamente bajo múltiples capas de barro compactado, sedimento milenario y escombros incrustados de minerales que han formado una corteza casi impenetrable. Una estructura arquitectónica de piedra tallada, parcialmente colapsada por el peso del tiempo y sellada herméticamente en 3 de sus 4 lados,
fue identificada y mapeada usando tecnología avanzada de radar de penetración terrestre y drones equipados con sensores especializados. Las paredes masivas, que aún permanecen en pie, están meticulosamente inscritas con símbolos completamente desconocidos para la arqueología moderna, incluyendo patrones geométricos en espiral hipnóticos, representaciones de criaturas híbridas que combinan características humanas y animales de manera imposible, y un motivo repetitivo y obsesivo que se asemeja inquietantemente a un ojo gigantesco, rodeado de llamas danzantes. La estructura arquitectónica revela tener una cámara central de propósito desconocido, y lo que los exploradores creen podría ser un estrecho pozo o túnel descendente que se adentra en profundidades aún no exploradas de la Tierra. La precisión matemática del trabajo en piedra y el peso absolutamente masivo de los bloques individuales utilizados en la construcción sugieren fuertemente que esta estructura es anterior a todas las civilizaciones conocidas, posiblemente datando del período mesopotámico más temprano o incluso de épocas antediluvianas completamente perdidas para la historia. Algunos expertos arqueológicos conservadores sugieren cautelosamente que esta cámara pudo haber sido originalmente un sitio de entierro ceremonial para algún líder o figura religiosa importante, pero otros investigadores más audaces advierten que podría representar algo infinitamente más peligroso: una prisión espiritual, un sello divino, una tumba diseñada no para contener restos humanos ordinarios, sino para mantener encerrado algo profundamente sobrenatural y malévolo. La arquitectura singular comparte ciertas similitudes superficiales con las cámaras base de los antiguos zigurat mesopotámicos, pero carece completamente de puntos de acceso tradicionales, respiraderos de aire o cualquier característica que sugiera que fue diseñada para permitir entrada o salida. Todo indica que fue construida con un propósito específico, no para dejar entrar algo del exterior, sino para evitar categóricamente que algo del interior pudiera escapar. ¿Podría este ser precisamente el lugar misterioso referenciado en el libro profético de Apocalipsis, capítulo 9, donde se declara específicamente que 4 ángeles caídos extremadamente poderosos están atados y aprisionados bajo las aguas del gran río Éufrates, esperando pacientemente el momento divino señalado para ser liberados en la hora exacta del juicio final? Lo que verdaderamente vincula estos descubrimientos extraordinarios, el esqueleto de proporciones draconianas, la espada de gigantes sobrenaturales y la tumba sellada de los misterios, no es únicamente su proximidad física en el lecho del río, sino su misterio compartido que trasciende la comprensión humana ordinaria. Cada hallazgo individual sugiere de manera inequívoca la presencia de algo inmensamente antiguo, sobrenaturalmente poderoso y deliberadamente olvidado por la historia oficial. Cada descubrimiento se alinea con precisión matemática, con advertencias bíblicas pronunciadas hace miles de años por profetas inspirados. Y cada revelación emergió únicamente cuando el río sagrado, durante milenios, un símbolo reconocido de frontera espiritual, juicio divino y cumplimiento profético, comenzó su retroceso dramático e inexplicable. Estos no son mitos desenterrados para el entretenimiento de masas o la curiosidad académica. Son señales divinas tangibles, quizás evidencia de un velo cósmico que se está levantando gradualmente para revelar realidades que han permanecido ocultas. El río Éufrates no es una corriente de agua ordinaria en el plan divino, y lo que está revelando en esta hora específica de la historia puede representar el capítulo inicial de una revelación divina final y definitiva. Si esta interpretación es correcta,
Entonces, la humanidad se encuentra precisamente al borde de algo vasto, algo profundamente profético, y el tiempo disponible para discernir y prepararse es limitado. ¿Podría este esqueleto monstruoso de proporciones épicas, desenterrado bajo las aguas ancestrales del Éufrates, ser genuinamente el Leviatán bíblico de las profecías? Esta es una pregunta que ya no pertenece exclusivamente al reino del mito, la poesía antigua o la especulación teológica abstracta. El libro sagrado de Job proporciona una de las descripciones más aterradoras y detalladas en toda la literatura escritural. Un ser de poder tan inmenso, tan completamente indomable, que incluso los guerreros más valientes y experimentados del mundo retroceden instintivamente con terror paralizante ante su mera presencia. Job, capítulo 41, describe a Leviatán como una criatura equipada con escamas naturales que funcionan como una armadura impenetrable forjada por manos divinas, llamas literales que saltan de su boca como un dragón de leyenda, y un aliento sobrenatural que enciende carbones en combustión instantánea. Su resoplido arroja destellos de luz cegadora que iluminan las tinieblas. El humo denso sale de sus fosas nasales como chimeneas ardientes. Las llamas brotan directamente de su boca. Job 41, 18, 21. Esta no es simplemente una criatura de inmenso poder físico comparable a los depredadores naturales conocidos. Es una fuerza espiritual sobrenatural, una encarnación viviente del caos primordial que ningún ser humano puede someter, controlar o derrotar por medios convencionales. Isaías 27:1 añade otra dimensión escalofriante a esta imagen profética. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente huidiza, y a Leviatán, serpiente enrollada, y matará al dragón que está en el mar. Aquí, Leviatán trasciende la categoría de simple animal prehistórico. Es identificado como una fuerza serpentina cósmica directamente asociada con el juicio divino, la rebelión espiritual y la destrucción apocalíptica. En el pensamiento teológico hebreo antiguo, Leviatán simbolizaba específicamente el poder concentrado del mal que se opone activamente al orden divino establecido, frecuentemente conectado con monstruos marinos primordiales que personificaban el caos absoluto en las cosmologías del antiguo Cercano Oriente. Pero la pregunta que mantiene en vilo a los eruditos bíblicos contemporáneos es: ¿qué sucedería si estas descripciones proféticas son mucho más que representaciones simbólicas del conflicto espiritual? Testigos oculares locales que viven en las proximidades del río Éufrates han reportado fenómenos que van mucho más allá de la simple observación de un río que se seca gradualmente. Temblores extraños, inexplicables e inquietantes, ondean repetidamente a través del suelo agrietado, donde el lecho milenario del río ha quedado completamente expuesto a los elementos. Múltiples grabaciones de audio capturadas por investigadores profesionales, periodistas especializados y lugareños valientes contienen evidencia perturbadora. Gruñidos bajos y reverberantes que resuenan desde las profundidades, sonidos profundamente inhumanos en tono y frecuencia, acompañados de ruidos distantes que se asemejan inquietantemente a cuernos ancestrales o trompetas metálicas, gimiendo y lamentándose desde abismos insondables. Muchos observadores escépticos y científicos materialistas descartan automáticamente tales afirmaciones como manifestaciones de histeria colectiva, productos de imaginación sobreestimulada o interpretaciones erróneas de fenómenos geológicos naturales. Pero aquellos profundamente familiarizados con las profecías bíblicas y los patrones del cumplimiento profético a lo largo de la historia, reconocen inmediatamente estas manifestaciones como señales divinas inequívocas.
Si Leviatán era una entidad real y tangible, y no meramente una metáfora poética para conceptos espirituales abstractos, entonces su lugar de descanso designado bajo las aguas sagradas del Éufrates tendría un sentido teológico absolutamente escalofriante y perfectamente coherente con el plan divino. El río Éufrates siempre ha funcionado como una frontera espiritual fundamental, un límite geográfico y metafísico donde la restricción divina sobrenatural mantiene deliberadamente a raya las fuerzas malévolas más destructivas del cosmos. Si Leviatán representa genuinamente un remanente preservado del mundo antediluviano, la civilización corrompida que existía antes del gran diluvio universal, entonces estaría entre los últimos vestigios sobrevivientes de una época cuando los ángeles caídos corrompieron sistemáticamente la creación divina y dieron origen a monstruosidades híbridas que desafiaban el orden natural. Génesis capítulo 6 proporciona el relato histórico de tales tiempos de corrupción extrema, y las Escrituras enseñan claramente que el diluvio universal llegó no únicamente para limpiar a la humanidad pecaminosa, sino específicamente para destruir por completo esas abominaciones híbridas que amenazaban la pureza de la creación divina. La reaparición o el despertar de un ser como Leviatán en estos tiempos específicos puede significar que esas cadenas milenarias de restricción divina que han mantenido a las fuerzas del mal bajo control están comenzando a debilitarse sistemáticamente. En el libro profético de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Juan recibe y registra una visión que hiela la sangre. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esta cifra astronómica de 200 millones representa un total militar que supera la comprensión humana convencional y sugiere un conflicto de proporciones verdaderamente globales. Durante siglos enteros, los eruditos bíblicos y teólogos especializados han debatido intensamente si esta profecía numérica debe interpretarse de manera completamente literal, representando un vasto ejército físico compuesto por soldados humanos reales, o de forma simbólica, representando una horda demoníaca sobrenatural desatada sobre la tierra durante los eventos del fin de los tiempos. Independientemente de la metodología interpretativa específica que se adopte, el mensaje central de la profecía permanece cristalino e inequívoco. Se aproxima un conflicto militar global de una magnitud sin precedentes, uno fundamentalmente diferente a cualquier guerra que la humanidad haya experimentado a lo largo de toda su historia registrada. Algunos analistas geopolíticos contemporáneos argumentan convincentemente que tal número, una vez considerado completamente inconcebible e imposible de logística militar, ahora se ha vuelto enteramente plausible dentro del contexto de la realidad global moderna. Con el surgimiento acelerado de superpotencias militares en Asia, particularmente en China, y la creciente militarización sistemática de alianzas geopolíticas globales, la posibilidad real de movilizar un ejército de 200 millones de efectivos ya no parece una fantasía profética, sino una posibilidad estratégica tangible. Solo la República Popular China mantiene actualmente la fuerza militar permanente más grande del planeta, con más de 2 millones de personal militar activo en servicio y varios millones adicionales en reserva y roles paramilitares especializados. Su estrategia militar a largo plazo, combinada con su creciente asociación estratégica con regímenes autoritarios aliados, señala claramente la formación emergente de algo mucho más grande, coordinado y peligroso de lo que sugieren los modelos tradicionales de conflicto militar convencional. Más allá de la capacidad militar china,
la postura geopolítica cada vez más audaz y agresiva de Irán en toda la región de Oriente Medio, junto con las maniobras geopolíticas sistemáticamente agresivas de Rusia en múltiples teatros globales, también han generado alarmas significativas entre los analistas de seguridad internacional. Estas naciones, frecuentemente unidas en oposición directa a los intereses occidentales y aliadas en múltiples frentes económicos y militares, forman el núcleo estratégico de lo que ahora se reconoce oficialmente como la Alianza BRICS, una coalición económica y militar creciente que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con múltiples naciones adicionales alineándose activamente para unirse a esta confederación antioccidental. Su fuerza militar combinada, vastos recursos naturales y energéticos, y alineación ideológica progresivamente consolidada, plantean una pregunta geopolítica verdaderamente inquietante que resuena directamente con las profecías bíblicas. ¿Podrían estas naciones específicas ser precisamente los reyes del Oriente mencionados explícitamente en Apocalipsis 16:12? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Esa profecía específica declara: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. A través de todo el globo terráqueo, la naturaleza misma parece estar sonando una alarma cósmica de advertencia. Los patrones climáticos ya no funcionan simplemente como clima ordinario y predecible. El planeta gime con una intensidad, frecuencia e impredecibilidad que sugieren fuerzas sobrenaturales en operación. Mateo 24:7 registra las palabras proféticas específicas de Jesucristo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estas manifestaciones no representan desastres naturales en el sentido ordinario o cíclico que los científicos pueden explicar completamente. Son señales divinas de tiempo profético, temblores espirituales, específicamente diseñados para sacudir violentamente a un mundo impenitente y despertar abruptamente a una iglesia que ha caído en letargo espiritual. Inundaciones devastadoras barren ciudades que durante generaciones se consideraron completamente seguras e inundables, mientras incendios forestales de intensidad sobrenatural arrasan regiones enteras en cuestión de horas, reduciendo bosques milenarios a cenizas y paisajes desolados. Terremotos de magnitudes extremas han comenzado a golpear repetidamente en zonas geológicamente inactivas durante siglos, sacudiendo comunidades ubicadas a grandes distancias de las líneas de falla conocidas y mapeadas por los sismólogos. La amenaza de hambruna se cierne amenazadoramente sobre países que previamente se consideraban completamente seguros en términos de producción alimentaria, impulsada tanto por el declive ambiental acelerado como por conflictos armados creados deliberadamente por intereses humanos. Estos eventos catastróficos no están ocurriendo de manera aislada o aleatoria. Se están acelerando exponencialmente en frecuencia e intensidad, exactamente como las profecías bíblicas advirtieron que sucedería. Pero entre las señales más inquietantes y sobrenaturalmente significativas están precisamente aquellas que afectan directamente las fuentes de agua dulce del planeta. Apocalipsis 16:4
profetiza específicamente: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Mientras algunos teólogos liberales descartan esta profecía como puramente simbólica, sin aplicación literal, eventos recientes documentados están sugiriendo una realidad mucho más sobria y aterradora. En la última década, múltiples sistemas fluviales importantes en todo el mundo, incluyendo ríos en China, Perú, India e incluso en las proximidades del Mar Muerto bíblico, se han vuelto de un color rojo carmesí profundo y perturbador. Los científicos materialistas citan rutinariamente causas naturales como floraciones masivas de algas rojas o reacciones químicas industriales. Pero el momento específico, la frecuencia aumentada y la extensión geográfica de estos fenómenos han dejado a muchos observadores profundamente perturbados e incapaces de proporcionar explicaciones completamente satisfactorias. Entre las manifestaciones más dramáticas y bíblicamente significativas se encuentran los fenómenos celestes que las Escrituras identifican explícitamente como señales del fin de los tiempos. Joel 2:31 declara proféticamente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. De manera similar, Apocalipsis 6:12 describe una luna color sangre en conexión directa con la apertura del sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estas no son imágenes poéticas abstractas diseñadas para impresionar la imaginación literaria. Son eventos proféticos específicos que las Escrituras presentan como señales literales y observables del tiempo del fin. El 14 de marzo, una luna de sangre extremadamente rara apareció en el cielo nocturno, proyectando un resplandor rojo sobrenatural e inquietante, que fue visible en múltiples continentes. Las redes sociales explotaron inmediatamente con comentarios, fotografías y videos. Algunos observadores la calificaron instintivamente como un presagio divino. Otros simplemente contemplaron en silencio, aturdido. Pero aquellos con ojos espirituales para discernir recordaron inmediatamente las palabras proféticas específicas de Joel y las advertencias apocalípticas registradas en el libro de Apocalipsis. Los patrones son absolutamente innegables para quienes tienen entendimiento bíblico. Volcanes entrando en erupción simultáneamente en múltiples continentes. Tormentas de granizo completamente fuera de temporada que devastan regiones agrícolas. Sequías tan intensas que lagos enteros desaparecen en cuestión de meses. Enjambres masivos de langostas que devoran cultivos en África y Oriente Medio. Muertes masivas inexplicables de animales marinos y terrestres, incendios e inundaciones golpeando la misma región geográfica dentro de semanas. Para aquellos que comprenden la profecía bíblica y pueden discernir los tiempos, es como si la creación misma estuviera gimiendo exactamente como Romanos 8:22 declara: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Algunos observadores seculares pueden clasificar estos eventos como cambio climático natural. Otros pueden descartarlos como meras coincidencias estadísticas. Pero los corazones espiritualmente discernientes reconocen estos eventos por lo que realmente representan: la misericordia de Dios manifestándose en forma de advertencias divinas. Un mundo adormecido por la comodidad material y la tecnología está siendo confrontado por una cascada de señales que apuntan hacia una verdad fundamental. El tiempo se está agotando rápidamente. Estas señales no son aleatorias ni caóticas.
Son ecos precisos de profecías cumpliéndose, llamando primero suavemente, luego urgentemente al pueblo de Dios para que despierte, se arrepienta y se prepare espiritualmente. Porque si la naturaleza está hablando con tal claridad e intensidad, entonces está haciendo eco de la voz de su Creador. Y si la luna se vuelve roja como sangre, los ríos sangran y la tierra gime con dolores de parto, entonces debemos preguntarnos con toda seriedad, ¿qué viene después? Y estamos verdaderamente preparados para enfrentarlo. Jesús advirtió específicamente en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy, esas palabras proféticas resuenan con una intensidad que eriza la piel más que nunca en la historia humana. Desde el conflicto implacable en Ucrania hasta la violencia escalatoria entre Israel y Gaza, hasta las crecientes amenazas militares en el mar de China meridional, el mundo está completamente envuelto en una agitación que no tiene precedentes en su alcance global simultáneo. Las naciones se están armando sistemáticamente a niveles que rivalizan y superan los preparativos de las grandes guerras mundiales. Las alianzas internacionales se están fracturando irreparablemente. El espectro de un conflicto global total ya no parece una posibilidad remota, sino una inevitabilidad matemática. Estos no son simplemente titulares sensacionalistas diseñados para generar audiencia. Son las huellas audibles de la profecía en movimiento, los pasos que marchan hacia el cumplimiento de advertencias milenarias. Sin embargo, la agitación trasciende enormemente las fronteras geográficas y las balas físicas. Bajo el ruido político y militar yace una crisis mucho más profunda y espiritualmente peligrosa: el colapso moral absoluto de la sociedad humana. La advertencia del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1-5 no fue reservada exclusivamente para la Roma antigua, sino que fue específicamente dirigida para los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La lista continúa con una precisión que funciona como un espejo perfecto de nuestro tiempo actual. La adoración del yo reemplaza la humildad bíblica. La verdad es intercambiada por placer inmediato. Lo sagrado es burlado públicamente y el pecado es celebrado con orgullo descarado. Lo que una vez fue vergonzoso, ahora es desfilado con arrogancia como virtud. La decadencia espiritual no es solo visible en la sociedad secular, se ha vuelto dominante y aceptada como norma cultural. Pero quizás la señal más peligrosa de todas es el engaño que no proviene del mundo exterior, sino desde el interior mismo de la iglesia institucional. Mateo 24:24 advierte específicamente que, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy, muchos púlpitos ya no predican el arrepentimiento genuino, el juicio divino venidero o la santidad bíblica requerida. En lugar de la palabra pura de Dios, ofrecen discursos motivacionales, promesas de prosperidad material y un evangelio diluido que agrada al oído, pero mata al alma. La unidad ecuménica se predica a costa de la verdad bíblica, y en nombre de la tolerancia moderna, muchas congregaciones han abrazado enseñanzas que contradicen directa y categóricamente las Escrituras.
Estos compromisos doctrinales están preparando activamente el camino para un engaño mucho mayor: el surgimiento de sistemas del anticristo. Las tecnologías de vigilancia se están expandiendo exponencialmente bajo la bandera de la seguridad pública. Las monedas digitales y los datos centralizados insinúan una economía global venidera que podría fácilmente imponer un sistema de marca como el profetizado en Apocalipsis 13. Los llamados a la unidad global, la inclusividad religiosa universal y el gobierno mundial están aumentando dramáticamente. Están disfrazados en el lenguaje seductor de la paz, pero impulsados por el control totalitario. Bajo todo esto yace un espíritu de rebelión activa contra Dios, contra su orden establecido y contra su Hijo Jesucristo. En cada esfera, geopolítica, social, espiritual, las señales están convergiendo con precisión matemática. El caos no es aleatorio ni accidental, es orquestado, profetizado y ahora acelerándose exponencialmente. Y sin embargo, en medio de la agitación global, el pueblo de Dios no es llamado al temor paralizante, sino al discernimiento espiritual activo. Porque el engaño es más poderoso no cuando es obvio y reconocible, sino cuando se siente seguro y atractivo. Y la mayor amenaza en estos días postreros no es solo el ruido de la guerra o la inmoralidad de la cultura secular. Es la mentira vestida de luz, presentada desde púlpitos que una vez proclamaron la verdad. Este es el tiempo para la vigilancia espiritual, la claridad bíblica y la valentía en la verdad. La tormenta no está llegando, ya está aquí y arreciando. Jesucristo no dejó a su pueblo caminando en tinieblas espirituales. En Mateo 24:33 habló con claridad profética inquebrantable. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Las señales no son sutiles ni ambiguas para quienes tienen ojos espirituales para ver. Las guerras arrasan continentes enteros. Las naciones tiemblan bajo el peso de crisis simultáneas. La moralidad fundamental colapsa en sociedades que una vez conocieron a Dios. La tierra misma gime bajo juicios naturales sobrenaturales, y el engaño se eleva hasta niveles que desafían la capacidad humana de discernimiento. Estos no son eventos aleatorios dispersos a lo largo de décadas. Son la convergencia acelerada y sistemática de profecías apuntando hacia una verdad singular e inconfundible. El regreso inminente de Cristo está más cerca de lo que la mayoría puede comprender o está dispuesta a aceptar. Sin embargo, Jesús también advirtió específicamente que su venida sería como un ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2, repentina como un relámpago, completamente inesperada para el mundo dormido, sin cuenta regresiva visible, sin segunda oportunidad para prepararse. Solo el sonido sobrenatural de la trompeta arcangélica y la eternidad comienza instantáneamente para toda la humanidad. Es precisamente por esta razón que la vigilancia espiritual no es una opción religiosa entre muchas. Es la única postura espiritual adecuada y bíblicamente requerida para los tiempos finales. Existe una distinción teológica crucial entre el rapto de la Iglesia y la segunda venida visible de Cristo. El rapto representa el momento cuando Cristo viene en las nubes para arrebatar sobrenaturalmente a sus fieles, rescatándolos instantáneamente antes de que la ira completa de Dios sea derramada sobre un mundo rebelde. La segunda venida, por contraste dramático, es el momento cuando Jesucristo regresa con poder, gloria y juicio absoluto para establecer físicamente su reino milenario sobre la tierra. Pero aquí está la clave que mantiene despiertos a los creyentes vigilantes. No recibirás una advertencia previa, no habrá señales adicionales, no habrá tiempo para preparación de último minuto. Esta revelación podría ser tu advertencia final. El río Éufrates, que una vez fue un símbolo viviente de vida abundante e imperio mundial,
ahora se ha convertido en un escenario profético para algo infinitamente mayor que la historia humana ordinaria. Mientras sus aguas milenarias retroceden inexorablemente, no está simplemente revelando sedimento antiguo acumulado durante siglos. Está desenterrando secretos que han permanecido deliberadamente ocultos bajo el peso del tiempo y el diseño divino. Los huesos masivos de una criatura similar a un dragón que desafía toda clasificación zoológica conocida. Una espada colosal forjada específicamente para un ser de fuerza y estatura sobrenaturales. Una tumba de piedra meticulosamente grabada con marcas y símbolos más antiguos que cualquier lenguaje registrado por la arqueología. Estos no son simplemente curiosidades arqueológicas diseñadas para fascinar a los académicos o generar documentales de televisión. Son ecos proféticos tangibles que están surgiendo precisamente en un momento histórico cuando el mundo está desesperadamente hambriento de respuestas y dirección. Al mismo tiempo, las señales convergentes se están manifestando simultáneamente en múltiples esferas de la existencia humana. Los desastres naturales se intensifican con frecuencias que desafían los modelos climáticos. Terremotos, inundaciones devastadoras, lunas de sangre que aparecen según horarios proféticos, ríos que se vuelven rojos como sangre en múltiples continentes. Las tensiones políticas escalan hacia conflictos que podrían involucrar a todas las naciones de la Tierra. Rumores de guerra entre superpotencias nucleares, alianzas orientales que se consolidan exactamente como las profecías bíblicas predijeron, redes de vigilancia global que podrían fácilmente implementar sistemas de control poblacional. Y espiritualmente, el engaño religioso es rampante incluso dentro de instituciones que una vez proclamaron fielmente la palabra de Dios. Cada una de estas señales es individualmente significativa, pero juntas hablan con una claridad que aterroriza. Estamos viviendo en los capítulos finales de la era presente, y sin embargo, en medio del miedo justificado y el misterio que se despliega, hay una esperanza que trasciende todas las circunstancias. Dios no está revelando estas cosas para aterrorizar a su pueblo fiel, sino para prepararlo espiritualmente para lo que viene. Como expresó un creyente con profunda percepción espiritual, Dios está permitiendo que el velo entre lo natural y lo sobrenatural se adelgace, no para asustarnos hasta la parálisis, sino para prepararnos para la gloria. Esto no es ciencia ficción imaginativa. No es folclore religioso diseñado para entretenimiento. No es mitología antigua sin relevancia contemporánea. Es una llamada de atención divina, un toque de trompeta celestial dirigido específicamente a corazones que han caído en letargo espiritual peligroso. Si estás leyendo estas palabras en este momento específico de la historia, no es coincidencia, no es casualidad, es providencia divina. No es demasiado tarde para la salvación eterna, pero el tiempo disponible es urgentemente limitado y se está agotando rápidamente. Arrepiéntete genuinamente, apártate completamente del pecado que separa tu alma de Dios. Cree de todo corazón en el Evangelio eterno, que Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, murió voluntariamente en la cruz por tus pecados y resucitó victoriosamente de entre los muertos para tu justificación y vida eterna. Recíbelo personal e individualmente como tu Salvador y Señor. Camina diariamente en santidad práctica. No permitas que ningún ídolo moderno, ningún falso consuelo temporal, ningún engaño seductor tome el lugar que le pertenece únicamente a Cristo en tu vida. Vigila espiritualmente con ojos abiertos. Ora sin cesar. Discierne los tiempos con sabiduría bíblica. Mantén tu lámpara espiritual constantemente llena del aceite del Espíritu Santo y tus ojos fijos persistentemente en el cielo.
Porque Jesucristo va a regresar, no como el Maestro silencioso y humilde de su primera venida, sino como el Rey conquistador y Juez supremo de toda la tierra, y viene mucho más pronto de lo que la mayoría de la humanidad espera, imagina o está dispuesta a reconocer. El Éufrates ha hablado proféticamente. La creación está gimiendo con dolores de parto. Las profecías se están desarrollando ante nuestros ojos atónitos. La pregunta final que determina tu destino eterno es simple, pero absolutamente crucial. ¿Estás verdaderamente preparado para encontrarte cara a cara con el Rey de Reyes? Entre los avistamientos más extraordinarios reportados cerca del río Éufrates, se encuentra la aparición misteriosa de un león blanco, una criatura que ha capturado la imaginación y el temor reverente de testigos locales. En la tradición bíblica, el león representa un símbolo poderoso de autoridad divina, fuerza sobrenatural y realeza celestial. Jesucristo mismo es referido específicamente como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5, representando su autoridad suprema y victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y las tinieblas. La aparición súbita de un león blanco cerca del Éufrates, combinada con las otras señales proféticas convergentes, sugiere que fuerzas espirituales se están congregando para la batalla final entre el bien y el mal que las Escrituras han profetizado durante milenios. ¿Podría este ser una advertencia directa de Dios de que el regreso de Cristo es inminente? ¿Podría el león representar una señal de que Jesús se está preparando para reclamar su reino y traer juicio divino sobre la tierra? El contraste entre el león rugiente, Satanás, mencionado en 1 Pedro 5:8, y el león de Judá, Jesucristo, refleja el conflicto espiritual continuo que está en el corazón mismo de la profecía bíblica. Algunos también han sugerido que el león blanco podría simbolizar protección divina para los fieles durante la tribulación venidera. En culturas antiguas, los leones eran considerados protectores y guardianes de espacios sagrados. La presencia del león blanco podría significar que Dios está enviando un mensaje de protección sobrenatural para aquellos que permanecen fieles, un recordatorio de que incluso cuando el caos y el juicio se desplieguen, aquellos que confían en Dios serán sobrenaturalmente protegidos del daño espiritual. Uno de los eventos más aterradores y misteriosos conectados con el secado del río Éufrates es la aparición súbita de lluvia de sangre en la región. Testigos han descrito ver lluvia de color carmesí profundo cayendo del cielo, manchando el suelo y llenando arroyos cercanos con una tonalidad similar a la sangre. Este fenómeno perturbador ha dejado tanto a científicos como a líderes religiosos buscando respuestas desesperadamente. La lluvia de sangre es un evento raro y mal entendido en meteorología. En algunos casos ha sido vinculada con polvo rojo o arena transportada a la atmósfera por vientos fuertes, que se mezcla con lluvia y le da un color rojizo. Sin embargo, la intensidad y escala de la lluvia de sangre cerca del Éufrates, combinada con su aparición súbita junto con otras señales apocalípticas, han llevado a muchos a creer que esto no es una ocurrencia natural, sino una advertencia sobrenatural directa. Este fenómeno se asemeja estrechamente a la profecía descrita en Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. La Biblia predice que durante los tiempos finales las aguas de la tierra se convertirán en sangre como señal del juicio divino. La conexión entre el secado del Éufrates y la aparición súbita de lluvia de sangre ha causado que muchos cristianos crean que las 7 trompetas del juicio descritas en Apocalipsis están comenzando a sonar. En Apocalipsis 8,
Las 7 trompetas se describen como heraldos de eventos catastróficos sobre la tierra. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre, quemando la tierra. La segunda trompeta convierte los mares en sangre, destruyendo la vida marina. La tercera trompeta envenena ríos y manantiales, haciéndolos imbebibles. La cuarta trompeta oscurece el cielo, sumiendo al mundo en caos. La quinta trompeta libera criaturas similares a langostas para atormentar a la humanidad. La sexta trompeta libera a los 4 ángeles atados bajo el Éufrates, llevando a la muerte de 1/3 de la humanidad. La séptima trompeta anuncia el juicio final y el regreso de Cristo. ¿Podría la aparición de lluvia de sangre cerca del Éufrates ser un cumplimiento directo de estas profecías? ¿Es esta una señal divina de que la fase final del plan de Dios para la humanidad se está desplegando? Según leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios ante el pecado y la traición de la humanidad lo llevó a enviar demonios a la tierra y encerrarlos en cuevas del río Éufrates. Estos demonios, aprisionados en tinieblas, son símbolos de castigo severo y justicia divina. Dios ordenó que fueran encerrados para prevenir el caos y la destrucción que podrían causar si fueran liberados. El río Éufrates, un río sagrado e históricamente importante, se convirtió en una prisión para fuerzas malévolas, y su secado se consideraba una señal de despertar y grandes transformaciones viniendo al mundo. Estas leyendas de cautiverio no son solo una advertencia del poder y la ira de Dios, sino también un recordatorio de la responsabilidad de la humanidad de mantener la moralidad y la fe. ¿Qué dice la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles caídos, como indica Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída de Satanás del cielo se describe simbólicamente en Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12-15. Cuando cayó, Satanás se llevó a algunos de los ángeles con él, 1/3 de ellos según Apocalipsis 12:4. Judas 6 también menciona ángeles que pecaron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bíblicamente, los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás eligieron rebelarse contra Dios. Algunos de los demonios ya están encerrados en tinieblas, atados con cadenas eternas por su pecado. Otros están libres para vagar y se refieren como los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en Efesios 6:12. Los demonios aún siguen a Satanás como su líder y hacen batalla con los santos ángeles en un intento de frustrar el plan de Dios y obstaculizar al pueblo de Dios. Daniel 10:13. Los demonios, como seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca ocurre cuando el cuerpo de una persona es completamente controlado por un demonio. Esto no puede suceder a un hijo de Dios, ya que el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente en Cristo. 1 Juan 4:4. Jesús, durante su ministerio terrenal, encontró muchos demonios. Por supuesto, ninguno de ellos era rival para el poder de Cristo. Muchos que estaban poseídos por demonios fueron traídos a él y él expulsó los espíritus con una palabra. Mateo 8:16. La autoridad de Jesús sobre los demonios fue una de las pruebas de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Lucas 11:20. Los demonios que encontraron a Jesús sabían quién era y le temían. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8:29.
Entre los descubrimientos más perturbadores se encuentran esqueletos de criaturas aladas gigantescas, seres mucho más grandes que cualquier especie conocida de murciélago. Los murciélagos han estado asociados durante mucho tiempo con oscuridad, corrupción y actividad demoníaca. ¿Podrían estas criaturas ser manifestaciones de espíritus inmundos o ángeles caídos que se agitan bajo el Éufrates mientras las fronteras entre los mundos físico y espiritual comienzan a disolverse? La idea de que estas criaturas estuvieran vinculadas a ángeles caídos añade otra capa de profecía inquietante a los eventos que se desarrollan. Algunos creen que el túnel descubierto lleva a la ubicación donde los ángeles están aprisionados, como se describe en la Biblia. Específicamente en Apocalipsis dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahí fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué es un ángel caído? La misión principal de los ángeles caídos es traer muerte. Este poder mortal, referenciado en Hebreos 2:14, pertenece al diablo. Estos ángeles se mantienen atados hasta que son desatados para su papel específico. El diablo es el único otro ser mencionado en el libro de Apocalipsis que está similarmente restringido, siendo confinado en el pozo sin fondo por 1000 años. En Apocalipsis captura al dragón, la serpiente antigua, también conocida como el diablo o Satanás, y lo ata por 1000 años. Otros ángeles caídos son arrojados a cadenas de oscuridad reservadas para juicio, como se nota en 2 Pedro 2:4. Los 4 ángeles atados en el Éufrates son indudablemente ángeles caídos. Se cree que estos 4 ángeles aprisionados bajo el río Éufrates se llaman Sagra, Plutus, Angala y Losores. David contra Goliat es una de las historias bíblicas más famosas sobre seres gigantes. Su tamaño y fuerza anormales lo distinguían de los hombres ordinarios, llevando a muchos a cuestionar sus orígenes. ¿Era Goliat simplemente un hombre naturalmente grande o era algo más? Algunos investigadores bíblicos creen que Goliat era un descendiente directo de los Nefilim, un remanente del linaje corrupto dejado después del diluvio. Esta teoría se apoya en referencias bíblicas adicionales a otros gigantes que existieron mucho después del tiempo de Noé. Por ejemplo, en Números 13:33, cuando los espías israelitas exploraron la tierra prometida, reportaron ver gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos gigantes, conocidos como los hijos de Anac, se creía que eran descendientes de los Nefilim. La Biblia más tarde describe a David y sus hombres luchando contra más gigantes del linaje de Goliat en 2 Samuel 21:15-22, reforzando la creencia de que el linaje Nefilim persistió mucho después del diluvio. Si Goliat era verdaderamente un Nefilim, y su espada ha sido descubierta ahora en el río Éufrates, podría haber un significado espiritual más profundo para esta ubicación.
es posible que el mismo río, vinculado al aprisionamiento demoníaco y al juicio, esté revelando ahora secretos ocultos durante mucho tiempo que se alinean con la profecía bíblica. El río Éufrates es uno de los ríos más importantes mencionados en la Biblia, frecuentemente vinculado al juicio de Dios, destrucción y eventos sobrenaturales. Desde los primeros relatos en Génesis hasta las visiones apocalípticas de Apocalipsis, este río ha estado asociado con poderosas intervenciones divinas. En el libro de Apocalipsis encontramos una de las profecías más escalofriantes sobre el Éufrates, una que habla de 4 ángeles caídos, atados bajo sus aguas, esperando su tiempo de liberación. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 14, 15. Este pasaje describe un evento aterrador, un tiempo cuando 4 ángeles caídos serán liberados sobre el mundo, trayendo muerte y devastación sin precedentes. Estas entidades poderosas, una vez parte del orden divino de Dios, se rebelaron contra él y fueron aprisionadas bajo el Éufrates. El hecho de que permanecieran atados hasta un momento específico en la historia sugiere que su liberación será parte de la línea de tiempo profética de Dios. El descubrimiento de una espada masiva, posiblemente perteneciente a Goliat, dentro del Éufrates, plantea importantes preguntas espirituales. ¿Es simplemente un artefacto antiguo o es una señal de algo mayor? ¿Podría estar conectada con los ángeles caídos atados bajo el río? Si los Nefilim eran la descendencia de ángeles caídos y su linaje persistió a través de gigantes como Goliat, ¿podría este descubrimiento ser evidencia de su existencia? Más importante aún, indica que nos estamos acercando al tiempo de su liberación. ¿Recuerdas el esqueleto de serpiente gigante que mencionamos anteriormente? ¿Podría este esqueleto de serpiente gigante estar vinculado a los ángeles caídos, atados bajo el Éufrates? En Apocalipsis 9, 14, 15, la Biblia habla de 4 ángeles aprisionados en el río, esperando su liberación para desatar devastación sobre el mundo. Algunos creen que estos ángeles caídos, posiblemente los vigilantes mencionados en el libro de Enoc, una vez vagaron por la tierra corrompiendo a la humanidad e introduciendo conocimiento oscuro, incluyendo hechicería y manipulación genética. Textos antiguos y leyendas hablan de seres que interfirieron con la creación, dando lugar a criaturas antinaturales. Los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, Génesis 6, 1, 4, fueron descritos como gigantes. ¿Podrían otras criaturas monstruosas como serpientes enormes también haber existido en esa era? Si los ángeles caídos una vez vagaron por la tierra creando abominaciones y pervirtiendo la creación de Dios, ¿podrían los restos esqueléticos encontrados en el Éufrates ser una reliquia de su influencia? El momento de este descubrimiento junto con el secado del río solo profundiza el misterio. Las profecías indican que cuando el Éufrates se seque, eventos importantes se desplegarán, incluyendo la liberación de entidades sobrenaturales atadas y la preparación para la batalla final entre el bien y el mal. ¿Podría esta ser una señal de que estas fuerzas antiguas se están agitando una vez más? La Biblia ha advertido durante mucho tiempo que el engaño sería una característica de los últimos días. El libro de Apocalipsis advierte sobre el secado del río Éufrates, señalando eventos que cambiarán el mundo. Una vez considerada puramente simbólica, esta profecía ahora se siente inquietantemente real.
Un descubrimiento impactante bajo sus aguas ha dejado a científicos desconcertados y a creyentes alarmados. ¿Podría esta ser prueba de la mano de Dios obrando? La Biblia vincula a el Éufrates con ángeles caídos y el surgimiento del anticristo. ¿Es esta la advertencia final? El río Éufrates se está secando a un ritmo alarmante. Las aguas menguantes del Éufrates han revelado secretos ocultos enterrados bajo sus profundidades. Secretos que pueden haber permanecido ocultos durante miles de años. Mientras los investigadores exploraban el lecho expuesto del río Éufrates que se seca, se toparon con un descubrimiento impactante, una estructura esquelética enorme que se asemeja a la de una serpiente colosal. El tamaño y longitud absolutos de los huesos desafiaban todas las especies conocidas, llevando a especulación inmediata sobre sus orígenes. Algunos científicos teorizan que podrían ser los restos de una especie prehistórica aún no identificada, mientras que otros cuestionan si pertenece a una serpiente gigante extinta hace mucho tiempo de una era olvidada. Sin embargo, no todos los académicos creen que este descubrimiento sea meramente una anomalía científica. Algunos historiadores religiosos y teólogos ven esto como una señal, quizás una manifestación de advertencias bíblicas antiguas. ¿Podría este ser un remanente de las grandes criaturas mencionadas en textos antiguos o apunta a algo aún más inquietante? Una conexión con las fuerzas de las tinieblas. Una teoría sugiere que estos podrían ser los restos preservados de una especie antigua que prosperó hace miles de años, cuando el Éufrates era un ambiente muy diferente. Sin embargo, otra teoría más alarmante vincula a este descubrimiento con la profecía bíblica. Las serpientes han estado asociadas durante mucho tiempo con engaño, maldad y caos, simbolizando la presencia de fuerzas oscuras. El libro de Génesis describe a la serpiente como el instrumento de Satanás en el jardín del Edén. El libro de Apocalipsis advierte sobre el gran dragón, Satanás mismo, que engañará a las naciones. ¿Podrían estos restos de serpiente ser una señal directa apuntando hacia el cumplimiento profético? El secado del Éufrates ya ha sido vinculado a los tiempos finales por muchos eruditos bíblicos. Y ahora, con este descubrimiento inquietante, algunos temen que algo aún más siniestro se esté desplegando ante nuestros ojos. ¿Es esta una advertencia del cielo? A lo largo de la Biblia, las serpientes han jugado un papel crucial representando engaño, pecado, castigo divino e incluso guerra espiritual. Desde el jardín del Edén hasta las visiones apocalípticas en Apocalipsis, las serpientes han estado vinculadas a las fuerzas del mal y el caos. El descubrimiento de un esqueleto de serpiente gigante en el río Éufrates puede tener un significado simbólico más profundo, quizás incluso apuntando a batallas antiguas entre seres divinos y caídos. La referencia bíblica más infame a una serpiente viene de Génesis. Satanás tomó la forma de una serpiente para engañar a Eva, llevando a la caída de la humanidad. Génesis 3:1-5. Este momento marcó la introducción del pecado y la muerte al mundo, mostrando cómo la serpiente fue un agente de engaño trabajando contra el orden divino de Dios. La serpiente fue maldecida por Dios, condenada a arrastrarse sobre su vientre como señal de humillación eterna. Génesis 3:14. Si los restos esqueléticos descubiertos en el Éufrates verdaderamente pertenecen a una serpiente colosal antigua, podría servir como recordatorio del engaño original, un eco de la primera rebelión contra Dios. Las serpientes también aparecen en el tiempo de Moisés. En Números 21:6-9, después de que los israelitas se rebelaron contra Dios, Él envió serpientes venenosas como forma de juicio divino. Muchos perecieron, pero aquellos que miraron la serpiente de bronce que Moisés levantó en un poste fueron sanados. Este símbolo paradójico, la serpiente como castigo y salvación,
prefiguró la venida de Cristo, quien sería levantado para redimir a la humanidad. Sin embargo, la conexión más escalofriante entre serpientes y profecía bíblica viene en Apocalipsis, donde Satanás es descrito como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Apocalipsis 12:9. Aquí la serpiente evoluciona a un dragón, una entidad temible asociada con engaño de los tiempos finales, caos y destrucción. Científicos han encontrado una riqueza de nuevas especies después de explorar una grieta a unos 5 kilómetros bajo el mar. Estos descubrimientos en las profundidades oceánicas demuestran que nuestro planeta aún guarda misterios inexplorados. Pero los hallazgos en el Éufrates son diferentes. No están a kilómetros bajo el océano, sino que han emergido específicamente mientras las profecías bíblicas parecen cumplirse ante nuestros ojos. El río Éufrates es más que solo un cuerpo de agua. Es un símbolo de profecía, historia y misterio. Y ahora está haciendo titulares por una razón asombrosa. Mientras el nivel del agua baja, secretos ocultos están saliendo a la superficie. ¿Son estos descubrimientos una señal de los tiempos? ¿O finalmente estamos descubriendo un capítulo olvidado de la historia? Lo que está sucediendo en el Éufrates podría cambiar todo. Recientemente, varios residentes cerca del río Éufrates han reportado presenciar una criatura enorme acechando justo bajo la superficie del agua. Aunque nunca emergió completamente, los vislumbres de su forma masiva y sombría y las poderosas olas que generó enviaron escalofríos a través de aquellos que la vieron. Algunos describieron su movimiento como antinatural, como si algo antiguo y poderoso se estuviera agitando bajo el lecho del río. Otros afirmaron escuchar sonidos guturales profundos, reverberando desde el agua, sonidos diferentes a cualquier cosa que habían encontrado antes. Estos reportes inquietantes han llevado a muchos a sospechar que habían encontrado al Leviatán, el temible monstruo marino descrito en la Biblia. El libro de Job proporciona una descripción vívida de esta bestia aterradora. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tu garfio en sus narices y horadarás con espina su quijada. Job 41, 1-2. Leviatán es descrito como una criatura indomable, indomesticable por el hombre, con escamas como armadura y el poder de respirar fuego. Tradicionalmente, muchos eruditos bíblicos han considerado a Leviatán como una metáfora del caos o una criatura marina extinta de tiempos antiguos. Pero ¿podría ser posible que el Leviatán, frecuentemente considerado simbólico, se esté revelando ahora como una entidad real? La idea de un ser monstruoso acechando en las profundidades no es nueva. Muchas culturas y textos antiguos referencian enormes criaturas marinas capaces de destrucción. En el Salmo 74:14 se dice que Dios ha aplastado las cabezas de Leviatán, sugiriendo una bestia marina de múltiples cabezas. Isaías 27:1 profetiza además: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán serpiente veloz y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto plantea la posibilidad de que Leviatán no sea solo una entidad singular, sino una fuerza que reaparece en tiempos de gran agitación. Algunos incluso creen que la presencia creciente de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas ocultas, podría ser una señal de advertencia de Dios. Si una bestia antigua ha resurgido verdaderamente, su presencia podría significar una realidad aterradora, que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario.
Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. ¿Por qué aparece este sonido en el río? Según leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios ante el pecado y la traición de la humanidad lo llevó a enviar demonios a la tierra y encerrarlos en cuevas del río Éufrates. Estos demonios, aprisionados en oscuridad, son símbolos de castigo severo y justicia divina. Dios ordenó que fueran encerrados para prevenir el caos y la destrucción que podrían causar si fueran liberados. El río Éufrates, un río sagrado e históricamente importante, se convirtió en una prisión para fuerzas malévolas, y su secado se consideraba una señal de despertar y grandes transformaciones viniendo al mundo. Estas leyendas de cautiverio no son solo una advertencia del poder y la ira de Dios, sino también un recordatorio de la responsabilidad de la humanidad de mantener la moralidad y la fe. Los demonios conocen su fin será uno de tormento. Satanás y sus demonios ahora buscan destruir la obra de Dios y engañar a cualquiera que puedan. 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11, 14, 15. Los demonios son descritos como espíritus malignos. Mateo 10:1, espíritus inmundos, Marcos 1:27, espíritus mentirosos, 1 Reyes 22:23, y ángeles de Satanás, Apocalipsis 12:9. Satanás y sus demonios engañan al mundo, 1 Corintios 4:4, promulgan falsa doctrina, 1 Timoteo 4:1, atacan a los cristianos, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8, y combaten a los santos ángeles, Apocalipsis 12:4-9. Los demonios, ángeles caídos, son enemigos de Dios, pero son enemigos derrotados. Cristo ha desarmado a los poderes y autoridades y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos por la cruz. Colosenses 2:15. Mientras nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos nada que temer. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Algunas teorías sugieren que el túnel lleva a la ubicación donde los ángeles están aprisionados, como se describe en la Biblia. Específicamente en Apocalipsis dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahí fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La misión principal de los ángeles caídos es traer muerte. Este poder mortal, referenciado en Hebreos 2:14, pertenece al diablo. Estos ángeles se mantienen atados hasta que son desatados para su papel específico. El diablo es el único otro ser mencionado en el libro de Apocalipsis que está similarmente restringido, siendo confinado en el pozo sin fondo por 1000 años. Se cree que estos 4 ángeles aprisionados bajo el río Éufrates se llaman Sagra, Plutus, Angala y los Ores. Apocalipsis 9:14 establece, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Este pasaje indica que cuando estos 4 ángeles sean liberados en el Éufrates, seguirá un conflicto global catastrófico. El sexto juicio se describe como severo y devastador, resultando en la muerte de 1/3 de la humanidad. Previamente, bajo el tercer sello, 1/4 de la población fue matado. Apocalipsis también describe un caballo amarillo cuyo jinete se llama Muerte, seguido por el Hades. Se les concedió autoridad sobre 1/4 de la tierra para matar con espada, hambre, peste y bestias salvajes. Ahora 1/3 de la población restante debe ser asesinado, significando un derramamiento de sangre masivo. Históricamente, en el Antiguo Testamento, Dios usó el río Éufrates como símbolo para permitir que fuerzas enemigas invadieran la tierra de su pueblo. El río se convirtió así en una metáfora para los tiempos finales. El avance feroz de los asirios para ejecutar juicios divinos sobre Israel se describe en Isaías 8:7-8. Por tanto, he aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con toda su gloria, y subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas. Jesús advirtió en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca. Desde el conflicto incesante en Ucrania, hasta la violencia escalatoria entre Israel y Gaza, hasta las crecientes amenazas militares en el mar de China meridional, el mundo está envuelto en agitación. Las naciones se están armando, las alianzas se están fracturando y el espectro de un conflicto global ya no parece descabellado. Estos no son solo titulares, son las huellas de la profecía en movimiento. Sin embargo, la agitación va mucho más allá de fronteras y balas. Bajo el ruido político yace una crisis más profunda y peligrosa: el colapso moral de la sociedad humana. La advertencia de Pablo en 2 Timoteo 3:1-5 no fue reservada para la Roma antigua, sino que fue dirigida a los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista continúa y es un espejo de nuestro tiempo. La adoración del yo reemplaza la humildad. La verdad se intercambia por placer. Lo sagrado es burlado y el pecado es celebrado. Lo que una vez fue vergonzoso, ahora se desfile con orgullo. La decadencia espiritual no es solo visible, es dominante. Pero quizás la señal más peligrosa de todas es el engaño no del mundo exterior, sino desde dentro de la iglesia misma. Mateo 24:24 advierte que, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy, muchos púlpitos ya no predican arrepentimiento, juicio o santidad. En lugar de eso, ofrecen discursos motivacionales, promesas de prosperidad y un evangelio diluido que agrada al oído pero mata al alma. La unidad se predica a costa de la verdad, y en nombre de la tolerancia, muchos han abrazado enseñanzas que contradicen directamente las Escrituras. Estos compromisos allanan el camino para un engaño mucho mayor: el surgimiento de sistemas del anticristo. Las tecnologías de vigilancia se están expandiendo bajo la bandera de la seguridad. Las monedas digitales y los datos centralizados insinúan una economía global venidera que podría fácilmente imponer un sistema de marca, como se profetiza en Apocalipsis 13. Los llamados a la unidad global, la inclusividad religiosa y el gobierno de un mundo están aumentando. Están disfrazados en el lenguaje de la paz, pero impulsados por el control.
Bajo todo esto yace un espíritu de rebelión contra Dios, contra su orden y contra su Hijo. En cada reino, geopolítico, social, espiritual, las señales están convergiendo. El caos no es aleatorio, es orquestado, profetizado y ahora acelerándose. Y sin embargo, en medio de la agitación, el pueblo de Dios no es llamado al miedo, sino al discernimiento. Porque el engaño es más poderoso no cuando es obvio, sino cuando se siente seguro. Y la mayor amenaza en estos últimos días no es solo el ruido de la guerra o la inmoralidad de la cultura. Es una mentira vestida de luz. Este es el tiempo para vigilancia, claridad y valentía en la verdad. La tormenta no está llegando, ya está aquí. Jesús no dejó a su pueblo en la oscuridad. En Mateo 24:33 habló claramente: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Las señales no son sutiles. Las guerras arrasan, las naciones tiemblan, la moralidad colapsa, la tierra gime y el engaño se eleva. Estos no son eventos aleatorios, son la convergencia de profecía apuntando a una verdad inconfundible. El regreso de Cristo está cerca. Sin embargo, también advirtió que su venida sería como un ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Repentina, inesperada, sin cuenta regresiva, sin segunda oportunidad. Solo el sonido de la trompeta y la eternidad comienza. Es por eso que la vigilancia no es opcional. Es la única postura adecuada para los tiempos finales. Hay una distinción entre el rapto y la segunda venida. El rapto es el momento cuando Cristo viene para arrebatar a sus fieles, rescatándolos antes de que la ira completa sea derramada. La segunda venida, por contraste, es el momento cuando Él regresa con poder y juicio para establecer su reino. Pero aquí está la clave: no recibirás una advertencia, esta puede ser tu advertencia. Si el río Éufrates ha comenzado a hablar, los cielos a señalar y las naciones a temblar, Él está cerca. El río Éufrates, una vez símbolo de vida e imperio, ahora es un escenario para algo mucho mayor. Mientras sus aguas retroceden, no solo está revelando sedimento antiguo, sino secretos enterrados durante mucho tiempo. Los huesos de una criatura similar a un dragón, una espada colosal forjada para un ser de fuerza antinatural, una tumba de piedra grabada con marcas más antiguas que el lenguaje registrado. Estos no son solo curiosidades arqueológicas, son ecos proféticos surgiendo en un tiempo cuando el mundo está desesperado por respuestas. Al mismo tiempo, las señales están convergiendo. Los desastres naturales se intensifican: terremotos, inundaciones, lunas de sangre, ríos rojos. Las tensiones políticas escalan, rumores de guerra, alianzas orientales, redes de vigilancia y espiritualmente. El engaño es rampante, incluso dentro de la iglesia. Cada una de estas señales es significativa, pero juntas hablan con claridad aterradora. Estamos viviendo en los capítulos finales de la era. Y sin embargo, en medio del miedo y el misterio, hay esperanza. Dios no está revelando estas cosas para aterrorizar a su pueblo, sino para prepararlo. Como dijo un creyente, Dios está permitiendo que el velo se adelgace, no para asustarnos, sino para prepararnos. Esto no es ciencia ficción, no es folclore religioso, no es mitología, es una llamada de atención, un toque de trompeta a corazones que se han quedado dormidos. Si estás leyendo esto, no es demasiado tarde, pero es urgente. Arrepiéntete, apártate del pecado. Cree en el Evangelio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó para tu salvación. Recíbelo como tu Salvador. Camina en santidad. No permitas que ningún ídolo, ningún falso consuelo, ningún engaño tome su lugar en tu vida. Vigila, ora, discierne. Mantén tu lámpara llena de aceite y tus ojos fijos en el cielo, porque Jesús va a regresar.
no como un maestro silencioso, sino como un rey conquistador. Y viene más pronto de lo que la mayoría espera. El Éufrates ha hablado. La creación está gimiendo. La profecía se está desplegando. ¿Estás preparado? El secado del río Éufrates en sí mismo se ve como una profecía importante de los tiempos finales. Apocalipsis 16:12 establece: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este contraste entre el león rugiente, Satanás, y el león de Judá, Jesús, refleja el conflicto espiritual continuo en el corazón de la profecía bíblica. La aparición del león blanco cerca del Éufrates podría representar el choque que se acerca entre estas fuerzas opuestas, una señal de que la batalla final entre el bien y el mal está a punto de desplegarse. Algunos también han sugerido que el león blanco podría simbolizar protección para los fieles durante la tribulación venidera. En culturas antiguas, los leones eran vistos como protectores y guardianes de espacios sagrados. La aparición súbita del león blanco podría significar que Dios está enviando un mensaje de protección para aquellos que permanecen fieles, un recordatorio de que incluso cuando el caos y el juicio se desplieguen, aquellos que confían en Dios serán protegidos del daño. Además, en las tradiciones mesopotámicas y sumerias antiguas, los leones eran considerados animales sagrados asociados con los dioses. Estatuas de leones frecuentemente se colocaban en las entradas de templos y palacios para alejar espíritus malignos y simbolizar protección divina. ¿Podría la presencia del león blanco cerca del Éufrates representar una barrera sobrenatural, una señal de que las fuerzas espirituales están comenzando a despertar mientras se acerca el fin de los días? Los descubrimientos bajo el río Éufrates no son solo hallazgos arqueológicos fascinantes, son señales profundas que apuntan hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. Durante siglos, el Éufrates ha tenido un papel central tanto en la historia humana como en la revelación divina. Desde el jardín del Edén hasta el surgimiento y caída de Babilonia, el Éufrates ha sido más que solo un río. Ha sido una frontera entre lo físico y lo espiritual, entre la civilización humana y el juicio divino. Ahora, mientras sus aguas retroceden, secretos antiguos enterrados durante mucho tiempo bajo su superficie están saliendo a la luz, y el mundo está comenzando a darse cuenta de que estos eventos no son meras coincidencias. Pueden ser advertencias directas de Dios. Los extraños sonidos que resuenan desde el lecho seco del río han dejado a científicos desconcertados y a los lugareños aterrorizados. Gruñidos profundos y antinaturales y sonidos de raspado metálico sugieren que algo bajo el río se está agitando, algo que ha estado oculto y atado durante milenios. ¿Podría este ser el cumplimiento de Apocalipsis 9:14-15, donde la Biblia habla de 4 ángeles atados bajo el Éufrates, esperando el momento señalado de su liberación para traer destrucción sobre 1/3 de la humanidad? Si es así, los sonidos aterradores desde el río podrían ser las primeras señales de que estas fuerzas angelicales están comenzando a agitarse. El descubrimiento de huesos gigantes bajo el Éufrates solo profundiza el misterio. Estos enormes restos humanoides se asemejan a las descripciones de los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas mencionados en Génesis 6:4. Los Nefilim fueron descritos como guerreros poderosos temidos por su inmenso tamaño y fuerza sobrenatural. Si estos huesos son verdaderamente remanentes de los Nefilim, plantea preguntas perturbadoras. ¿Podrían algunos de estos gigantes antiguos haber sobrevivido al gran diluvio? ¿Fueron aprisionados bajo el río solo para resurgir como parte del juicio de los tiempos finales?
Aún más escalofriante es el descubrimiento de los esqueletos gigantes similares a murciélagos, criaturas mucho más grandes que cualquier especie conocida de murciélago. Los murciélagos han estado asociados durante mucho tiempo con oscuridad, corrupción y actividad demoníaca. ¿Podrían estas criaturas ser manifestaciones de espíritus inmundos o ángeles caídos agitándose bajo el Éufrates mientras las fronteras entre los mundos físico y espiritual comienzan a disolverse? La idea de que estas criaturas estuvieran vinculadas a ángeles caídos añade otra capa de profecía inquietante a los eventos que se desarrollan. La puerta antigua descubierta bajo el lecho del río añade otra pieza a este rompecabezas profético. Cubierta en tallados extraños y símbolos, la puerta parece anteceder a las civilizaciones mesopotámicas conocidas. Su conexión con los Nefilim plantea preguntas sobre si fue un portal o barrera separando los reinos físico y espiritual. Si esta puerta ha sido abierta ahora, podría significar que fuerzas espirituales antiguas, atadas durante milenios, están siendo liberadas. La reaparición de los Nefilim o su influencia podría ser una señal de que la confrontación final entre el bien y el mal se está acercando. Quizás la señal más profunda de todas es el avistamiento del león blanco cerca del río. En la tradición bíblica, el león es un símbolo poderoso de autoridad divina y fuerza. Jesús es referido como el león de Judá en Apocalipsis 5:5, representando su autoridad definitiva y victoria sobre el pecado y las tinieblas. La aparición súbita de un león blanco cerca del Éufrates, combinada con las otras señales proféticas, sugiere que las fuerzas espirituales se están congregando para la batalla final. ¿Podría esta ser una advertencia de Dios de que el regreso de Cristo es inminente? ¿Podría el león ser una señal de que Jesús se está preparando para reclamar su reino y traer juicio sobre la tierra? ¿Qué significa todo esto? Significa que el mundo está entrando en un tiempo de conflicto espiritual y despertar. Los descubrimientos bajo el Éufrates no son solo reliquias de un pasado antiguo, son evidencia de que el reino espiritual está comenzando a irrumpir en el mundo físico. Los ángeles caídos, los Nefilim, el surgimiento de las tinieblas y la aparición de señales divinas todos sugieren que la humanidad se está acercando a los días finales predichos en Apocalipsis. Jesús advirtió que su regreso sería precedido por señales en los cielos y en la tierra. Mateo 24:6-8 establece: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Ahora estamos viendo guerras, desastres naturales, plagas e inestabilidad geopolítica en una escala sin precedentes. El río Éufrates se está secando, revelando secretos antiguos y agitando fuerzas sobrenaturales. Las señales del regreso de Cristo se están desplegando ante nuestros ojos. La pregunta no es si los tiempos finales están cerca. La pregunta es, ¿estás preparado? La Biblia advierte que cuando Jesús regrese, vendrá no como el siervo sufriente, sino como el Rey justo. Apocalipsis 22:12 nos recuerda: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Si aún no te has vuelto a Cristo, ahora es el momento. Los descubrimientos bajo el Éufrates no son solo artefactos históricos. Son advertencias. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. La batalla final entre el bien y el mal se está acercando, y pronto los cielos se abrirán y Cristo regresará para establecer su reino. No ignores las señales. Rinde tu corazón a Cristo. Pide su perdón, apártate del pecado y acepta su regalo de salvación. Los descubrimientos bajo el Éufrates son una advertencia final de que el tiempo de decisión está a la mano.
Cuando Cristo regrese, ¿estarás preparado para estar ante Él? El tiempo es ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Vuélvete a Jesús hoy, porque las señales son claras y el fin está cerca. He estado recibiendo docenas y docenas de preguntas de esa sección de preguntas sobre escritura o teología en la barra lateral derecha de este blog. Me estoy dando cuenta de que podría tener que apagarla por un tiempo solo para poder ponerme al día. Muchas de las preguntas son similares. Así que mi esposa dice que tal vez debería crear una sección de preguntas frecuentes para el blog, y de esa manera, después de haber respondido una pregunta, puedo señalar a las personas al post donde ya la he respondido. Creo que seguiré su sabio consejo. Solo otra razón por la que la amo. De cualquier manera, abajo hay otra pregunta que llegó recientemente. Esta es sobre la segunda venida de Jesús. Primero, gracias por responder a mis publicaciones. De vez en cuando veo algo en línea que me siento fuertemente movido a comentar. El tema de decir Dios te bendiga no es lo que me inspiró a hacer los comentarios. Solo parecía un buen lugar para comenzar. Antes de ir más lejos, necesito decirte que me ocurrió, después de publicar, que podrías haber tomado algo de lo que escribí como una crítica personal. Eso de ninguna manera es lo que pretendía, ni siquiera en lo más mínimo. Y si mi escritura te dio esa impresión, me disculpo. Las razones por las que me molesté en publicar son, primero, porque me topé con tu sitio web esta mañana por primera vez cuando estaba investigando algo en lo que estoy trabajando. Una de las dos preguntas más grandes que he tenido en mi propia mente por algún tiempo ahora con respecto a la teología cristiana tradicional era sobre el significado de 2 Timoteo 3:16. Sabía que necesitaba encontrar el significado de las palabras originales porque estaba bastante seguro de que había un problema con el significado de la palabra traducida al inglés como escritura. Tu publicación inicial respondió mi pregunta completamente. Gracias por eso. Las respuestas de tus lectores fueron de ayuda adicional. Como siempre, obtuve exactamente lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Todavía me asombra que continúe sucediendo y espero nunca volverme indiferente a eso. Me gustaría añadir mis propios comentarios sobre ese pasaje en 2 Timoteo, y tal vez lo haré en el futuro cercano, pero esa no es la mayor prioridad en mi trabajo ahora. La segunda razón por la que publiqué fue por tu aparente humildad y falta de ego. Aún no he tenido tiempo de explorar tu sitio web más a fondo, pero mi primera impresión es que tratas de presentarte como un compañero buscador que, a pesar del entrenamiento teológico formal, entiende que enseñar y aprender son inseparables y ninguno de ellos es una calle de un solo sentido. Eso es un cambio refrescante de las actitudes de tantos evangelistas, tanto en línea como en el púlpito. Como referencié tu sitio web mientras escribía esto, me topé con tu declaración de que mi teología ha cambiado mucho desde que prediqué estos sermones, que es una razón por la que no soy pastor hoy. Eso me convenció de que debería preguntarte mi siguiente pregunta. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que siento fuertemente que ha sido malentendido. No tengo números de capítulo y versículo memorizados, así que de nuevo tuve que investigar antes de escribir esto. Otra coincidencia increíble acaba de suceder de nuevo. Tomé una Biblia del estante y la abrí. La primera página que abrí contenía el pasaje que estaba buscando. Eso es Lucas 17, 23, 24. Estoy seguro de que conoces el pasaje mejor que yo. Dice aproximadamente traducido, la gente te dirá, mira, ahí está, o mira, aquí está. No vayas en persecución, porque como el relámpago que destella bajo el cielo a través del cielo, así será el Hijo del Hombre. La sensación que obtengo aquí
es que Jesús no aparecerá en la carne como el mismo Jesús de Nazaret que estaba hablando, sino que sería su espíritu, el mismo espíritu con el que la humanidad es o será ungida, que comenzará a manifestarse a través de todo el corpus de la humanidad, como destellos de relámpago vistos en todas partes, iluminando la oscuridad de las nubes. Una hermosa metáfora para lo que me gusta pensar como el hermoso Apocalipsis. El versículo anterior de Lucas 17:21 parece apoyar eso. Tampoco dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. También en Marcos 14:62 Jesús dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Este es un versículo mucho más difícil de interpretar para aquellos de nosotros que no conocemos ni arameo ni griego, pero la misma interpretación parece encajar. No sé si ya has abordado esto en tu blog, pero me pregunto si podrías encontrar tiempo para compartir tus pensamientos sobre esto. Gracias por tus muchas palabras amables, aunque creo que puedes haber sobreestimado tanto mi humildad como mi conocimiento bíblico. Justo esta mañana, mi ego arremetió contra alguna pobre alma en Twitter que me acusó de hacer blogs solo para poder vender libros. No lo conozco y él no me conoce, pero nos metimos en una pequeña pelea por eso. Una cosa tan tonta por la que discutir, pero mi ego se apoderó de mí en esa. Para el registro, sí me gusta vender libros, pero también regalo todos mis nuevos libros electrónicos gratis a los suscriptores del boletín. Si realmente solo estuviera tratando de vender libros, ¿estaría haciendo eso? No. Punto. Y con respecto al conocimiento bíblico, aunque sí tengo entrenamiento formal, creo que las personas a veces ponen demasiado valor en la educación del seminario. Sé con certeza que muchas personas educadas en seminario piensan que su título las hace mejores de alguna manera que otros. Pero creo que tener letras después de tu nombre no significa que sepas más sobre la Biblia que cualquier otra persona. De hecho, puede significar que sabes menos. La segunda venida de Jesús. De cualquier manera, eso no es sobre lo que estabas preguntando. Estabas preguntando sobre pasajes que hablan de la segunda venida de Jesús o el regreso de Jesús. Específicamente mencionaste Lucas 17:20-24 y Marcos 14:62. No soy de ninguna manera un experto en estos textos. He estado estudiando y leyendo mucho sobre ellos en los últimos varios años, pero no tengo conclusiones firmes. Así que permíteme simplemente declarar algunas ideas tentativas sobre estos textos y luego confiar en Dios para guiarte a más entendimiento sobre ellos. Seguí la palabra tradicional arriba con signos de interrogación, porque aunque esta vista es tradicional para mí, es lo que me han enseñado durante la mayor parte de mi vida, no estoy seguro de que esta sea la vista tradicional a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Sospecho que no lo es. El entendimiento tradicional de pasajes, como Lucas 17:20-24 y Marcos 14:62, es que se refieren a la segunda venida de Jesús. Y sí, si eso es a lo que se refieren estos textos, la segunda venida de Jesús será visible en todo el mundo y no habrá duda en la mente de nadie de lo que está sucediendo. Por eso Jesús dice que si escuchas reportes sobre su regreso, no necesitas ir a ver si es verdad. Cuando Él regrese, lo sabrás. Si así es como ocurre la segunda venida de Jesús, sí creo que será con un cuerpo físico. Aunque los pasajes mencionan nubes y relámpagos, estos son simplemente cosas que acompañarían su regreso y no describen la forma que Jesús tomará cuando regrese. Así que si Jesús viene en las nubes con relámpago, pero está en forma física, ¿cómo verá todo el mundo su regreso? Esto no lo sé. Puedo especular que tal vez el relámpago destellará alrededor de toda la tierra y Jesús haría un viaje rápido alrededor de la tierra también para que todos puedan verlo.
pero simplemente no lo sé. Nos pondría en terreno teológico peligroso decir que la segunda venida de Jesús no será con un cuerpo físico. Así como Jesús vino físicamente la primera vez, murió una muerte física y fue resucitado con un cuerpo físico, así también la segunda venida de Jesús y su gobierno y reinado en la tierra será con un cuerpo físico. Esto es en parte para que Jesús pueda continuar identificándose con nosotros en nuestra humanidad, pero también para que no seamos engañados pensando que Jesús ya ha regresado espiritualmente cuando de hecho no lo ha hecho. Esto fue parte del error que Pablo trató de corregir en la iglesia de Tesalónica. Gracias por ver y mantente atento al próximo video.